saber es un paso para actuar. Es el momento de conectarnos con el experto del día de hoy, aquí, entre amigos y conocidos. Bueno, vamos a hablar de lo que les había comentado acerca de estas experiencias en el viaje, a ver cómo se está enlazando con este tema del COVID. Y quiero dar la bienvenida, no es nadie desconocido, porque es propio del programa, es mi amigo Diego Vaca. Él siempre está pendiente, es parte del staff de Entre Amigos y Conocidos, y gracias a él pues hemos podido hacer algunos programas inclusive fuera del Ecuador. Así que bienvenido, gracias. ¿Cómo estás? Ya entiendo que pocos días de tu retorno a Estados Unidos. Sí, Diego, buenos días a ti, a toda tu audiencia. Te agradezco muchísimo la invitación a participar y te agradezco que me consideres parte de tu equipo. Definitivamente soy seguidor de tu programa y me encanta tratar de participar y dar mi opinión. Creo que de ahí podemos sacar bastantes ideas y conclusiones. En sí, y quiero aclarar antes de nada, porque realmente dijeron el experto, no soy ningún experto en viaje, ni agente de viajes, ni nada por el estilo. Tú me conoces, me gusta viajar, eso sí, es la verdad. Y he tenido la bendición de poder hacerlo, inclusive durante este tiempo de pandemia. Como tú mencionaste, tú tuviste también la oportunidad de venir acá, tal vez cuando estuvieron un poquito más relajadas las situaciones, cuando ya todos nos sentíamos un poco más cómodos con la vacunación. Y eso dio lugar a que la gente se anime nuevamente a viajar. Hubo un poquito de rebrote de viajes, del gusto por tratar de conocer o salir de este confinamiento en el que nos pusimos todos casi por más de un año, si no era en muchos casos más tiempo que ese. En sí, me voy a referir a tal vez un poquito en un modo de una cronología de cómo ha cambiado esto de los viajes en sí, de acuerdo igual a mis experiencias, y no solo personales, sino también de familiares que han viajado durante este tiempo, incluyéndote a ti, creo que podrías también mencionar cuando tú viniste. Voy a mencionar y también dos tipos de viaje, lo que fue viajar por el aire y viajar en un crucero, que tuve la oportunidad también de hacer. Entonces, sí, al principio pues estuvo bien difícil, nadie quería viajar, habían siempre las cuarentenas y pues nadie quería irse a ningún país a quedarse 14 días quieto en ningún lugar. Oye, para comenzar quiero retomar una pregunta que había hecho María Mercedes y quiero rescatar tu opinión al respecto. Dice, ¿por qué en países del primer mundo, me imagino que estamos hablando de Estados Unidos y también habla de Londres, dice, ya no se utiliza mascarilla en la calle? En el caso específico, dice María Mercedes, en una calle de Londres ya nadie usa mascarilla a pesar de la emergencia. ¿Qué pasa ahí en Estados Unidos, Diego? Mira, ha habido... Y yo creo que a partir de tal vez abril del año anterior, luego de que la mayoría de las personas tuvo acceso a la vacunación, se relajaron bastante las normas. Y aquí, por lo menos en los Estados Unidos, depende del lugar donde tú estés, que te vayan a exigir, y diría exigir entre comillas, porque no es necesariamente una exigencia que se está haciendo cumplir. Pero recordemos tu experiencia, estuvimos en Cleveland, en Ohio, y tú viste la cantidad de gente que estuvo sin mascarilla. Nosotros, en un tumulto inclusive de gente que estaba tratando de ingresar a un parque de diversiones, viste como nosotros éramos los animalitos raros que estábamos con mascarilla. Inclusive nos sentíamos un poco incómodos por estar puesto la mascarilla porque nos regresaban a ver. La explicación que me dio mi hija que vive en ese estado nos dice, es que papi, aquí empezamos con la vacunación mucho más antes y se supone que la mayoría de personas están vacunadas. El CDC, el Centro de Control de Enfermedades de aquí de los Estados Unidos, ha sido bastante reactivo, diría yo, a cómo las cosas se han ido dando y han ido cambiando bastante las normas. Entonces, lo que aquí dicen es que en espacios abiertos se sugiere el uso de la mascarilla, más no se obliga al uso de la mascarilla. Entonces, pues, obviamente la gente donde tiene la oportunidad de no usar la mascarilla, no lo va a hacer. Se sugiere igual que si estás en un espacio abierto, mantengas un distanciamiento, que muchas veces no se da. Pero la idea es que si es que estás en un espacio abierto, el uso de la mascarilla aquí no es necesariamente obligatorio. Han cambiado las reglas, especialmente ahora con Omicron, aquí en el Distrito de Columbia, que es donde resido yo, y ya se está obligando y se está pidiendo que se utilice la mascarilla nuevamente dentro de lugares cerrados y con el distanciamiento adecuado.
¿Cómo están los contagios ya que se sabe de información pública, Diego, de rebrotes o aumento de casos? Obviamente, a partir de la llegada de Omicron y más o menos desde el 6 de diciembre, que es cuando comienzan a cambiar todas las normas, ha habido un rebrote bastante agudo aquí en los Estados Unidos y creo que a nivel mundial. Lo mismo pude constatar en el Ecuador, que viajé hace poco, acabo de llegar esta semana. Y pues sí, son casos donde se están viendo porcentualmente en un modo grave cómo incrementan los casos e inclusive el uso de los hospitales. La agresividad de Omicron, la velocidad a la que se transmite, ha creado pues ahora una especie de psicosis donde la gente está completamente, ya no se sabe exactamente de dónde te puede venir, y eso es lo que estaba hablando antes. Yo diría que en este viaje que tuve, lo que estaba mencionando Iván es verdadero. Yo sentí como decir esa fobia, la coronafobia. Utilicé mascarilla completamente todo el tiempo. Creo que los momentos en los que me sacaban era si estaba comiendo o salía para respirar en algún lado lejano de las personas. E inclusive un día llegué al extremo de cuando sentí que tal vez de pronto yo no estaba con calentura, inclusive dormir con la mascarilla para no, es que yo era un factor de contagio, no contagiar a nadie. A Dios gracias, no fue ese el caso. Pero en sí, yo te diría que el uso de la mascarilla en todos los lugares ahora se está requiriendo. El rebrote de los casos ha sido bastante extremo. Y al extremo de que igual el CDC, que es quien da las pautas aquí o da las sugerencias de qué se debería hacer, ha bajado inclusive el número de días de cuarentena, ha dado la opción de que personas que aún así presenten todavía resultados positivos en pruebas, que vayan a trabajar, que esperen 5 días, y no importa dónde trabaje, sea en un hospital, en una escuela, donde sea. Yo que personalmente trabajo con el Departamento de Educación de los Estados Unidos a nivel federal, la postura es esa, de que se abran las escuelas, de que se mantengan, que haya más, se dio aportes para las escuelas justamente para que haya más pruebas. Se está repartiendo pruebas de antígenos. Justamente ayer yo fui a recibir pruebas que se están dando de modo gratuito, se están dando en algunos lugares, en las bibliotecas, depende del lugar donde vivas, obviamente, y se están dando usualmente 2 cajas, que cada caja contiene 2 pruebas de antígenos para que te las hagas. E igual te recomiendan, depende de la situación, cuándo utilizarlas. Igual, cuando estaba yo por viajar, y cuando estabas hablando igual de los requisitos, nuevamente, yo no soy ningún experto en viajes, simplemente hablo de mi experiencia. Para entrar al Ecuador, el requisito era simplemente, al principio, hablemos de julio, agosto, únicamente era tener el carnet de vacunación y o una prueba PCR que se realice dentro de 72 horas antes de viajar. Eso completamente cambió en este mes de diciembre. Era tener el carnet de vacunación y una prueba PCR que se haga dentro de 72 horas. Eso para ingresar al Ecuador. Para ingresar a los Estados Unidos cambiaron. Para ingresar acá tienes que tener obligatoriamente la vacunación, seas residente o turista o quien sea que venga, y una prueba de menos de 24 horas o 24 horas antes de viajar acá a los Estados Unidos. Hay una cláusula también que existe dentro del CDC que te dice de que si estuviste expuesto, estuviste con un resultado positivo al COVID, que si es que tienes, se puede decir, una alta médica o una certificación de una autoridad del país, puedes salir a pesar de haber tenido el caso positivo y luego de haber pasado la cuarentena que se necesita en tu país. Pero te voy a decir por experiencia de alguien que estuvo en el vuelo en el que yo venía, unas personas de origen americano que querían regresar y que habían estado con un resultado positivo la semana anterior, tenían un certificado médico indicando de que la persona ya había pasado la cuarentena, más la aerolínea no le permitió abordar el avión. Le dijeron que no, que la justificación que dio una de las personas que trabajaba en la aerolínea fue de que el CDC había dicho que esas personas todavía no podían ingresar. No sé si es que tenían o no tenían o tuvieron esa cooperación, pero esa fue la respuesta que le dieron, y la persona en ese momento tuvo que comenzar a buscar nuevamente un hotel para quedarse. Como era una pareja de origen americano que estaba tratando de regresar.
Entonces, a pesar de que existe esa cláusula, no creo que las aerolíneas no le pasó. Precisamente para abordar sobre las experiencias y para que la gente que piense a viajar o pueda tener en cuenta. Tú dices que para venir a Ecuador exigieron los dos requisitos, el carnet de vacunación y la prueba PCR, pero en este caso de 72 horas, nada más. O sea, correcto. ¿No es cierto? Para ingresar al Ecuador. ¿Cómo viste la afluencia de gente? Creo que diciembre fue un mes movido, ¿sí o no? Y en el aeropuerto, ¿cuánta gente hubo para evidenciar tal vez el riesgo, no? Claro. En el vuelo de ida al Ecuador, los dos vuelos, tanto el vuelo local que hice, yo hice escala en Atlanta, estuvo lleno. El vuelo de Atlanta, Ecuador, completamente lleno también. La gente estaba utilizando la mascarilla. Entonces había bastante gente. Al llegar al Ecuador te piden también llenar un formulario, un documento de salud, no recuerdo, creo que es del Ministerio de Salud mismo que exigen ese documento, era uno por familia o por viajero. Entonces llenas ese formulario y al llegar al aeropuerto te piden justamente eso, muestra su carnet de vacunación, su pasaporte y el documento y la prueba PCR, y aparte de eso, ese documento. Y luego pues el trámite normal de ingreso por lo que es migración y aduana. Eso fue bastante rápido, igual que siempre. ¿Qué tal la interrelación dentro del avión? Es decir, la gente sigue utilizando su mascarilla, el personal del avión le exige que lo mantenga, hay momentos en que te sirves algo, pues no. ¿Cómo es la relación ahí? En este momento que estamos hablando, en este periodo que es el que más riesgo no podría haber generado. Bueno, han habido algunos estudios, los aviones tienen un sistema de filtración de aire que es bastante efectivo. Estuve viendo resultados que fue una universidad, no quiero decir el nombre inadecuado, pero se hizo un estudio donde se demostraba que el filtro de los aviones, si el avión está con el adecuado sistema de filtración, era 15% más limpio que estar inclusive afuera. Entonces, hay, entre comillas, esa tranquilidad. Pero obviamente esto es algo que está en el aire, entonces no puede estar seguro, ¿no? Todos en el avión noté que estaban puestos la mascarilla. Algunos tal vez un poquito más abajo, más bien, pero sí noté que en 2 ocasiones las azafatas que estaban en el vuelo le exigían a la persona o le hacían la seña de que se alcen la mascarilla. Te ofrecen obviamente un snack o algo para comer. Personalmente, yo lo que hacía era, yo mantenía con la cubierta, te dan una especie de una cajita con su tapa, yo mantenía la tapa, yo pedía algo pequeño únicamente. Personalmente lo que hacía era, cogía un pedazo de lo que comía, metía en la boca y seguía con la mascarilla. Te ofrecen algo de beber, yo lo que hice pues fue poner mi servilleta sobre el vaso para que se mantenga limpio a pesar de que está ahí. Me diría que tal vez nosotros éramos la excepción, la demás gente pues trató de comer, se sacaban la mascarilla, comían normalmente como tú harías en cualquier restaurante o en tu casa sin ningún tipo de preocupación. Como digo, tal vez se generó esa fobia en mí al viajar y saber que tener que regresar. Inclusive te comento que compramos el seguro de viaje, que usualmente es algo que es opcional, pero en vista de cómo se estaban dando los casos, cómo incrementaban los casos, tanto aquí en los Estados Unidos como en el Ecuador, dijimos, no, es mejor tener una precaución porque eso te protege en el caso de que tengas que cancelar tu vuelo, en el caso de que tengas que tener una estadía extendida o inclusive gastos médicos. Ese seguro te ayuda con ese tipo te reconoce los gastos y te ayudan hasta cierto límite o hasta el costo del valor de tus vuelos. Entonces sí ayuda. ¿Cuánto es este seguro, Diego? Varía de acuerdo al lugar donde vas, al tipo de pasaje que compraste. Hay muchos factores que van a variar, pero yo te diría que puede ir entre 70 a tal vez $120 por persona el comprar ese vuelo. Digo, varía como nuevamente del tipo de ticket que hayas comprado. También hay tickets que a veces ya te incluyen la posibilidad de hacer cambios en el caso de COVID. Pero igual hay otros casos que son los más básicos que no te cubren absolutamente nada. ¿Cómo notaste ya el cambio entre Estados Unidos y Ecuador con respecto a las medidas de bioseguridad una vez que ya estuviste acá? Te soy sincero, me gustó un poquito lo que hacen en Ecuador más que aquí. No sé si aquí es por la cantidad de gente o por las libertades que tenemos o que siempre se tratan de utilizar aquí, de que
por decirte, el hecho de que te piden el carnet de vacunación. Los últimos días que estuve ahí, no durante todo el tiempo, pero igual traté de no ir mucho ni a centros comerciales, ni a restaurantes, ni a otro local. Pero cuando entré, me sorprendió y me gustó de que te pidieran el carnet de vacunación al ingresar a un local. Aquí en los Estados Unidos, personalmente no he experimentado eso, excepto en el vuelo que te piden en el avión que vayas. Ingresar al aeropuerto. En Quito no te permitían ingresar si tú no eras una persona que iba a viajar. Que aquí, pues, cualquiera puede ingresar al avión, excepto ya en la zona de seguridad donde te van a hacer las revisiones justamente de seguridad y de aduanas y cosas así. Entonces, eso completamente diferente. Vi que en el Ecuador estaban un poco más distintos. Mi primera impresión cuando llegué a Ecuador, yo llegué a la ciudad de Santo Domingo y salimos de la ciudad. Y sí me sorprendió un poco porque ya en la calle ves el tumulto de gente. Es una ciudad bastante comercial, pasamos por las calles principales y pues la gente con las máscaras para abajo, gritando, vendiendo sus productos en las calles. Personas con los niños sin mascarillas en los brazos y andando en tumulto. Entonces sí, dije, wow, no se está cuidando mucho la gente. Pero no me sorprendo porque, como te digo, aquí se ve algo parecido. Comparando igual las mascarillas, yo diría que aquí poco se está exigiendo. Si no tienes una persona a la entrada de la tienda, son raros los lugares donde hay alguien que te diga póngase la mascarilla o asegúrese de que la mascarilla esté bien puesta. Noté que en el Ecuador sí hay personas que están a veces a la entrada. Fuimos a un centro comercial y noté que antes de entrar al centro comercial, mascarilla, su carnet de vacunación, ok, pase. Me parece interesante que están inclusive pidiendo la cédula de identidad para verificar que el certificado que se está dando sea el de la persona. Me parece una muy buena idea. Aquí, lamentablemente, el carnet de vacunación no tiene ningún tipo de identificación, excepto tu nombre que está escrito a mano y la fecha de nacimiento y el tipo de vacunas que tú tienes. Entonces, no son bastante... son distintos, me imagino, la forma de control. Aquí... Sí, tal vez mucha gente estaba hablando de el caso que se dio o la respuesta que dio la Corte Suprema sobre la obligación o obligar a vacunar aquí a nadie. Como te digo, aquí hay muchas libertades, aquí se trata de establecer este derecho, por decirte, por religión o por problemas médicos de no vacunarte. Y en cambio, en el Ecuador es obligatorio. Entonces, hay obviamente distintos niveles de ya en cuestiones políticas y en cuestiones legales que van a hacer diferente cómo se está haciendo cumplir las reglas en el Ecuador comparado con lo que se cumplen aquí. En el vuelo interno sí me sentí bastante incómodo yo aquí en los Estados Unidos, ya en el vuelo de Atlanta para acá, para Washington, porque únicamente en los vuelos internacionales es que te exigen la prueba PCR. Vuelos locales no te exigen ni pruebas de antígenos ni pruebas de PCR. Te pueden pedir que estés vacunado o inclusive ni eso es algo que se esté haciendo cumplir. Entonces sí me sentí un poco incómodo porque pues ya en la sala de preembarque pues escuchaba personas que estaban tosiendo a pesar de que estaban puestas la mascarilla y pues puede ser un poco o el potencial de que tengan el COVID o síntomas. Entonces ahí procuré inclusive cubrirme la cara con un cobertor facial. Te veías que decías que parezco Terminator cuando viste la foto. Pero sí, ahí sí dije, bueno, son 2 horas, prefiero aguantarme, que a pesar de que es incómodo, no te escuchan bien cuando hablas con eso puesto, pero me sentí, como te digo, tal vez ya exagerando, pero mucho más tranquilo de viajar así frente a lo que sentí que me estaba exponiendo. En cuestión de, por decirte, las pruebas, vi bastante saturación tanto en Ecuador como aquí en los Estados Unidos para poder obtener una prueba PCR. Iba porque, bueno, tú viajaste, viniste a Ecuador en diciembre, ¿no? Y regresaste en enero, y en ese periodo, pues hubo mayor información acerca del aumento de casos, es decir, que las cosas sí tuvieron un efecto mayor durante este periodo. Y me sorprende el hecho de que digas que cambiaron a una prueba PCR de regreso solo con 24 horas de ventana. Y esto obviamente iba a influir ya toda la gente, ya acá en Ecuador estábamos pues con esa idea de que el contagio queríamos descartar y que las filas eran enormes en los centros, pero que estas PCR te daban solo como vigencia 48 horas, no 24. ¿Cómo resolviste ese problema para la gente que nos está escuchando?
Mira, yo estuve llamando a distintos laboratorios para tratar de averiguar quiénes podían ofrecerte la PCR prácticamente el mismo día. En mi caso era un poquito complejo porque pues yo salía a la madrugada verdaderamente, pasado las 12 a.m. o las 0 horas del siguiente día. Entonces tenía que hacerme una prueba el día anterior o el día mismo o la noche en la que estaba llegando al aeropuerto. Entonces era un poquito difícil conseguir esa prueba menos de 12 horas. Llamé a varios laboratorios, encontré uno de una clínica que todos me decían, no, eso te va a tomar. Ahí tienes la foto de cómo estaba cubierto, y eso fue en Atlanta cuando estaba con todas las cubiertas. Pero perdón, como te decía, llamé a varios laboratorios, vi, inclusive había un sitio web del gobierno, parece que era el Ministerio de Gobierno del Ecuador, que ahí tenían una lista de las aerolíneas que se podían, o perdón, de los laboratorios que se reconocían para las aerolíneas. Entonces llamé a un par de esos laboratorios y fui. Traté de ir el día anterior y ver qué es lo que me decían, qué tan rápido me podían entregar la prueba. ¿Dónde te hiciste la prueba? ¿En Santo Domingo, en Quito? En Santo Domingo. No, fue en Santo Domingo. Justamente estaba viendo la posibilidad de que se tendría que irme a Quito a hacer, porque me decían que había más lugares para hacerse las pruebas y que tal vez te entregaban un poco más pronto. Pero lo estoy averiguando en varias clínicas, en varios laboratorios, y encontré uno que me dijo, sí, si usted viene entre las 7 y las 9 de la mañana, le podemos entregar antes de las 9 de la noche su resultado. Entonces, ¿qué era lo que yo necesitaba? El costo me parece que fueron $40 para hacer esa prueba. Por persona nos hicimos todo. Te digo que en ese momento sí me sentí bastante incómodo cuando fuimos al laboratorio a averiguar, porque pues vas al centro de información, no te dicen nada, tienes que hablar con la persona que te registra para que te den la información específica, y tienes que hacer la fila. Y pues era un poquito incómodo porque la persona delante de nuestro estaba tosiendo cada 2 minutos. Obviamente, posibilidad de que tenía el COVID. La persona detrás de ella pues estaba describiendo que tenía los síntomas. Sí, estoy con fiebre, tenía dolores de estómago, dolores de cabeza, dolores de cuerpo. Ok. Como nosotros, atrás nuestro, una persona que dice, sí, yo soy positiva, lo que quiero es la prueba PCR porque necesito para mi trabajo. Entonces me sentí completamente rodeado de virus. Dije, aquí novedad. Entonces estábamos con la KN95, regresamos ya con N95, la que es la más gruesa, y un cobertor encima, para estar completamente seguros del momento de ir al laboratorio a la siguiente mañana para que no tengamos problemas. Fuimos a primera hora, hicimos la fila, estuvimos ahí. La prueba de allá es un poquito más incómoda, más dolorosa, diría yo, que la que te hacen aquí. Tú experimentaste aquí, pues tú mismo te pones el hisopo en la nariz y te dicen, póngase lo más profundo que pueda, cuente hasta 10 segundos, o 3, cuente de 10 vueltitas, cambia el otro lado y eso es todo, ponga aquí, se acabó. No, pues en el Ecuador ponga la cabeza recta, cogen una puya, se va a decir, y te van hasta la garganta, te hacen toser. Ok, siga. Entonces, eso obviamente también fue diferente, no necesariamente traumatizante, pero sí un poco más doloroso. Pero se obtuvieron los resultados nos recibieron la muestra aproximadamente a las 7:30 de la mañana, para las 7:15 de la noche ya estaban llegando los resultados. Oye, este cambio de la temporalidad de la prueba, ¿tú te enteraste vía la aerolínea? ¿O cómo? Tanto revisando, mira, aquí hay bastantes fuentes en internet. Yo estuve revisando la aerolínea número 1 que tienen. Las aerolíneas te dicen o te dan el links que dicen, mire, estos son los requisitos de acuerdo al país. Y ahí te van diciendo, ok, para Ecuador, prueba de 72 horas, prueba de vacunación, documento que se tiene que firmar en el país. Igualmente, si tú vienes a los Estados Unidos, cuando te regresas a los Estados Unidos, prueba de 24 horas, prueba de vacunación, igual un acknowledgement que se llama, que sería un reconocimiento de tu estatus de salud. Eso es lo que te exige. También puedes ir a la página del CDC, cdc.gov, que es la página del Centro de Control de Enfermedades de aquí de los Estados Unidos, y también ahí te dan las pautas de cuáles son los requisitos para ingresar a los Estados Unidos y para viajar a otros países. También existe el sitio web del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que tienen por cada país dan un rango de sugerencia para viajar. Es como una especie de semáforo.
donde estás en verde, en amarillo o en rojo, entonces, o anaranjado y rojo. Y te van a decir, pues mira, si el país está en rojo, no te recomendamos viajar. Si está en anaranjado, que es el estado actual del Ecuador, es recomendable no viajar, o si puedes no viajar, no te recomendamos viajar. Y los que están en amarillo o verde son los países que están considerados salvos para viajar. Cabe recalcar que para el Ecuador, si no me equivoco, fue en el mes de julio, o en junio, donde entra en el color anaranjado, no solamente por salud, sino también por criminalidad, por los eventos que existieron en las cárceles en el Ecuador. Entonces, desde ahí se cambia el color y te dan el Departamento de Estado específicamente te da unos códigos C o HC para Criminal Activity, actividad criminal, H para Health Situation o situación de salud. Entonces, el Ecuador tenía las dos desde esa fecha. Ya para terminar, te quería preguntar si tú viste si a las personas que no tenían la prueba PCR se les resolvía hacerlo dentro de los aeropuertos, porque a través de algunas informaciones hemos visto esto y comentarios también de personas que viajan, que decían o ya estaba caducada la prueba y para resolver y para que no pierdas el vuelo o para que lo puedas viajar, te lo hacían. ¿Fuiste testigo de esto? Personalmente no, pero sí tengo entendido de que hay, por lo menos en el aeropuerto en Quito, en la parte del frente, hay un centro médico, creo que se llama Medic VIP, porque también averigüé la posibilidad de que si no encontraba la prueba que tengo que hacer o no podía hacerme. Y tengo entendido que sí, tiene un costo mucho más elevado, te hacen una prueba ahí y para poder salir. Cabe recalcar que antes te permitían entrar a los Estados Unidos, puede ser con pruebas de antígeno o PCR, pero eso cambió ya en enero. Pero antes te permitían utilizar la prueba de antígeno. Ahora solo PCR. Ahora es PCR lo que te están exigiendo. Pero antes sí te permitían. Entonces, oye, obviamente el antígeno es rápido. Quiero apuntar este comentario, me parece excelente, de Giordano. Un saludo muy cordial también a Estados Unidos. Dice, mucho cuidado con los agentes de servicio al cliente de las aerolíneas. Muchas veces no dan la información correcta. Varias malas experiencias con los agentes de servicio al cliente de las aerolíneas. Creo que también es muy oportuno, ¿no? De repente hay que como cruzar varios. A lo que se refiere Jordi, específicamente el viaje de un primo que venía y que él, al comprar su ticket, y esto fue, si no me equivoco, en el mes de mayo, viniendo del Ecuador, y él es una persona que ha viajado varias veces, ya tenía sus vacunas de aquí en los Estados Unidos, y se acerca a la aerolínea a comprar su ticket en el Ecuador, y la aerolínea le dice, ya no hay necesidad de una PCR para entrar para viajar a los Estados Unidos, solamente puede viajar con su carnet de vacunación. Pues él, obviamente confiado de eso, no se hizo la prueba PCR, llega al aeropuerto y yo, sorpresa de que no, lo siento, si no puede entrar a los Estados Unidos si no se hace la PCR, pero me acaban de decir sus propios agentes de que eso es que no es un requisito. No, si usted quiere abordar el avión tiene que tener una prueba, lo siento, no puede ingresar al avión. Entonces sí, como te digo, habría que ver lo que está por escrito en las aerolíneas, y sé que es tal vez un gasto adicional, pero yo diría, y creo que fue igual en el caso tuyo, en el caso de otras personas que han venido, que inclusive cuando estaba yo les decía, mejor asegúrense de tener la PCR. Y recuerdo cuando fuimos contigo a dejarte en el aeropuerto, recuerdas que yo pregunté y le dije, disculpe, ¿cuál es el requisito específico para Ecuador? Porque nos dijeron que no se necesitaba la PCR, usted me dice que me está pidiendo la PCR, y nos dijo, bueno, por cualquier cosa háganse la prueba porque puede cambiar en cualquier momento y eso depende del país. Esa fue la respuesta que nos dieron en este momento. Entonces, sí, yo creo que, y creo que también para tranquilidad de la persona que viaja, no es mala idea que tengan la prueba PCR, porque si tú sabes que vas en una situación, nadie sabe, como decía, lo que está expuesto, ni de dónde te puede llegar o cómo te puede llegar el virus. Pero para tranquilidad, yo diría de quien viaje y para no estar en apuros, pues mejor hacerse la prueba para viajar. Inclusive si bueno, y si vas a viajar, bueno, cruzar información, yo creo que es válido también. Aerolínea, tú nos has dado las páginas también de estos requisitos para entrar a Estados Unidos o al país a donde vayas a entrar, pues cruzar con esta información es bueno. Otro, con tiempo también saber en qué laboratorio y con qué temporalidad también te pueden entregar estos resultados para que tampoco no estés en apuro. Creo que es una muy buena recomendación. Y lo tercero también, obviamente, seguir con las medidas de bioseguridad dentro del aeropuerto y durante el vuelo, porque no sabemos por dónde viene. Giordano dice
También dice, yo en Estados Unidos tuve experiencia en la que vi grupos grandes de personas que se quedaron y perdieron los vuelos. Entonces, no confiarse, creo que Exacto. cruzar esta información es muy importante. Quiero hacerte llegar saludos también de Verónica Vallejo, te dice saludos, y también, déjame ver, es de Lali Zavala, un saludo lleno de cariño a Dieguito, dice. Igualmente, pues a ambas esos saludos y un con abrazo esto, a la distancia. Muchísimas gracias por esos saludos. Del mismo modo, este viaje que tuve, pues tuve la oportunidad de visitar a muchos familiares, a otros inclusive, como en tu caso, tuvimos que cambiar los planes, y agradezco justamente la responsabilidad de amigos, familiares que inclusive por el miedo de que hayan estado expuestos, fueron bastante responsables y me dijeron, sabes que tuve esta situación, ¿qué tal si es que mejor no nos vemos o estamos, a pesar de que teníamos planes de vernos, tuvimos que cambiar? Entonces, personalmente y en lo de mi familia, muy agradecido, como digo, con familiares y amigos que fueron bastante responsables y preocupados por nuestro bienestar. En Santo Domingo tenían hasta el extremo de que estaban hasta hirviendo los cubiertos y todo para servirnos cualquier cosa para procurar de que estuviéramos o que nos sintiéramos tranquilos. Entonces, sí, un abrazo a todos los amigos y familiares allá en el Ecuador, a los que pude visitar y a los que no. Y esperemos, como dije, que esto pase, que lleguemos a una situación nuevamente en que lo que llamamos la normalidad sea o nos permita nuevamente vernos con las muchas personas con las que no tuve la oportunidad de estar frente a frente allá. Así es, con esto queremos llegar al final del programa, decirles que la próxima semana vamos a enfocarnos también en un programa especial, solamente hablando del COVID, desde varios ámbitos, así que estén pendientes también. Siempre es bueno escuchar estas experiencias para poder ir solventando estas incógnitas que tenemos con respecto a salud, con respecto a viajes, con respecto a relaciones humanas, que es importante compartir el punto de vista científico, profesional, las experiencias obviamente, porque muchas veces sabemos, tenemos la información y en el momento de actuar pueda que ahí fallemos, así que ten pendiente. Muchas gracias, Diego, por estar en esta conversación, por compartirnos también tus experiencias, que son súper valiosas y que quedan pues como consejos para las personas que quieran viajar a Estados Unidos en esta temporada. Gracias a ti, Diego, comúnmente por la invitación y por tener este programa. Creo que es sumamente informativo para todos los que estamos tanto dentro como fuera de la ciudad y del país. Creo que eso es muy importante. Gracias por la variedad de información que nos entregas. Siempre pones un poquito de la información, de la actualidad, de lo que está sucediendo. Entonces, pues felicitaciones por el programa. Tienes ya un poco más de un año y ojalá siga por mucho tiempo más. Agradezco y nuevamente saludo a todos aquellos que han estado atendiendo lo que estamos diciendo, y pues un fuerte abrazo y nuevamente gracias por haberme tenido aquí. Silvita García también nos dice gracias por las recomendaciones, Diego, dices una buena guía para viajar. Así que cumplo con eso y será hasta la próxima semana si Dios quiere. Muchas gracias.